capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo habla a sus discípulos. En el versículo 4 dice: Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En esta enseñanza que estamos compartiendo acerca del Espíritu Santo, de la obra individual, de la obra personal del Espíritu Santo, nos encontramos con esta declaración del Señor. A ustedes, les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. La razón por la cual el Señor Jesús expresa esta realidad a sus discípulos es porque les dice: si no me fuera, el Espíritu Santo, el Consolador, que había sido prometido en el capítulo 14, les dice: no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, cuando el Consolador venga, entonces Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra que el Espíritu Santo haría en el mundo, o hace en el mundo hasta el día de hoy. Traer convicción, traer al ser humano, al pecador, esa convicción de su verdadera condición. Y dice aquí la Biblia: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Señor nos da la explicación acerca de esas tres palabras: pecado, justicia y juicio. Y Él nos dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Realmente el gran pecado de la humanidad, si nosotros pudiésemos definir un pecado como el pecado más grave, como el pecado más terrible, como el pecado que realmente cierra las puertas al pecador, a la presencia de Dios, es precisamente el pecado de no creer en Cristo, de no creer en el Señor, el pecado de rechazar a Cristo. Haciendo un análisis acerca de el pecado imperdonable, dice el Evangelio de San Mateo que cualquiera que dijere una palabra en contra del Padre le será perdonado, y el que hablare una blasfemia acerca del Hijo le será perdonado, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, que no tiene perdón, que no hay perdón para esa persona, que no hay perdón para ese pecador que blasfema en contra del Espíritu Santo, que blasfema en contra del Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús hace una declaración fuerte acerca de ese pecado, acerca de esa condición en la cual puede caer una persona y a la cual puede llegar una persona.
La blasfemia contra el Espíritu Santo se ha definido de muchas maneras, se ha definido desde muchos ángulos, se ha tratado de explicar y se han dicho muchas cosas acerca de esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Y haciendo uno un análisis un poquito abierto acerca de este tema, uno se da cuenta que realmente la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el rechazo a Cristo, es el rechazo a aquel que les puede salvar y que les puede dar vida eterna, el rechazo a aquel que en el Calvario dio su vida, en la cruz dio su vida para salvarnos, para redimirnos y para rescatarnos, porque rechazar a Cristo es rechazar la puerta que Dios abrió para la salvación del pecador, la puerta que Dios abrió para que el hombre pueda ser reconciliado con Él. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver entonces con el rechazo a Cristo, con el rechazo al Señor. Y entonces el Evangelio de San Juan nos dice en el pasaje que estamos leyendo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, no al creyente, convencerá al mundo de pecado, porque dice Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. La segunda cosa es de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, la primera palabra, convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí. Lo segundo, de justicia, por cuanto el Señor fue al Padre y ya no le iban a ver más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, eso en cuanto al mundo. En cuanto al mundo, la obra del Espíritu Santo es la obra de convencer al mundo, de traer convicción al pecador. Nosotros los seres humanos, los predicadores y los que anunciamos la palabra del Señor, sencillamente podemos hacer eso, anunciar el mensaje, anunciar el Evangelio, pero quien puede convencer al pecador es el Espíritu Santo, obrando allá dentro de su corazón, obrando allá dentro de su alma, obrando allá dentro de su ser. Es el Espíritu Santo el que realmente puede traer la convicción a un pecador de su condición. El ser humano por naturaleza considera el pecado como algo muy liviano, como algo muy trivial, como algo muy sencillo. Dios lo considera como algo tan terrible que lleva a la muerte, que lleva realmente a la separación de esa criatura con su creador. El pecado muchas veces no es tratado por los predicadores con la magnitud con que debiéramos tratarlo. Yo coloco un ejemplo muy sencillo. Supongamos que una persona un día se siente un poco enferma, siente que hay alguna molestia en su cuerpo, entonces va al médico. El médico le examina y el médico le dice, bueno, nos damos cuenta que hay una afección en su cuerpo, hay algo que está causando ese malestar, pero no es grave. Y lo que usted tiene, lo que usted está sintiendo, no es algo grave. Pero le voy a recetar unas inyecciones. Quiero darle unas inyecciones para que usted se recupere. El médico le ha dicho que lo que tiene no es grave, así que cuando le dice que le va a recetar unas inyecciones, el enfermo le dice, pero doctor, no hay un jarabe, no hay unas pastillitas, no hay algo más sencillo, algo más llevadero que me pueda recetar. Pues si no es grave, tal vez no haya necesidad de inyecciones. Ahora supongamos que el mismo paciente va donde el doctor y el doctor le dice, pues lo siento mucho querido amigo, pero su enfermedad es grave. Lo que usted tiene es algo terrible que lo puede llevar en pocos días a la muerte. Sin embargo, quiero decirle que hay unas inyecciones que podemos aplicarle. La receta del médico
ahora está dándosela a una persona que es consciente que tiene algo grave, que tiene algo terrible en su organismo, y el médico le dice son unas inyecciones que debe aplicárselas todos los días, son 20 centímetros con una aguja bastante larga, y esa persona que ahora sabe que lo que tiene es grave, entonces dice no hay problema, doctor, lo que usted diga está bien, dígame nada más qué debo hacer, dígame nada más cuál es la receta. ¿Qué marcó la diferencia? El primero no se dio cuenta de su gravedad o no fue consciente de su gravedad. El segundo fue consciente de su gravedad. Y al ser consciente de su gravedad, pues se dio cuenta que la solución, no importa lo difícil que fuera, él la necesitaba. Igual sucede con el pecado. Mientras el hombre no sea consciente de su realidad, va a buscar paliativos, va a buscar soluciones simples, va a buscar soluciones sencillas. Mientras el hombre no sea consciente de su verdadera condición, de su verdadera realidad delante de Dios, de su verdadera realidad ante la perspectiva de su eternidad, va a estar buscando una religión que lo contemple, va a estar buscando remedios que le hagan sentir bien momentáneamente. Cuando el hombre sea consciente de su verdadera realidad, de su verdadera condición, de su verdadero andar hacia su destino final, el hombre buscará el remedio efectivo para su condición, y el único remedio efectivo para la condición del pecador es la obra de Cristo allá en el Calvario, y la única manera de aplicarse ese remedio de Jesús en la cruz es a través de la fe. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Rechazar a Cristo es cerrarse la única puerta. No es cerrar una puerta, es cerrarse la única puerta de entrada al reino de los cielos, de entrada al propósito de Dios, de la salvación de ese pecador. Rechazar a Cristo es abrir indudablemente la puerta de la eternidad en la perdición para ese pecador. Pero aceptar a Cristo, venir a Cristo, porque la invitación es vengan a mí, venir a Cristo es asegurarse la entrada en la mansión eterna, en gloria, en la presencia del Dios de los cielos. Es como dijo alguien, es una frase que siempre me agrada y que vale la pena repetirla. Esta persona dijo, cuando me miré a mí mismo, vi que era imposible salvarme. El ser humano no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. El ser humano no tiene la capacidad de pagar a Dios el precio de su salvación. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Número uno, el ser humano no tiene la capacidad, ni la solvencia, ni moral, ni espiritual, ni económica, ni en ninguna esfera de su vida para ganar, para obtener la salvación. Pues la salvación del hombre es de gran precio y él nunca la podrá pagar. Segundo, el ser humano no tiene la capacidad de salvar a otros. Si no puede salvarse a sí mismo, jamás podrá salvar a otros. No hay hombre sobre la tierra que pueda salvar a otros. Nos referimos a la salvación eterna. Por eso la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que lo pone al alcance del ser humano por la fe en su Hijo que murió y que dio su vida para redimirnos, para salvarnos. La puerta única de salvación se llama Jesús de Nazaret, y el que por ella entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice el Evangelio de San Juan. Entonces, este pensamiento dice, me miré a mí mismo y vi que era imposible salvarme, pero miré a Cristo y entonces vi
que era imposible perderme. Y qué maravillosa declaración, qué hermosa declaración, porque el que está en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El gran pecado de la humanidad entera ha sido precisamente el rechazo a Cristo. De pecado, dice el Señor, traerá convicción el Espíritu Santo de pecado por cuanto no creen en mí. Y ese es el gran pecado de la humanidad. Y no importa si ese que lo rechazó lo hizo por una religión, lo hizo por un sentimiento de orgullo, por un sentimiento de, qué sé yo, de negación, cualquiera que sea. Pero el gran pecado de la humanidad es el rechazo a Cristo, porque la salvación todavía sigue siendo posible. Sí, la salvación es posible. Para el más vil de los pecadores, la salvación es posible. Y para el más noble de los seres humanos, la salvación es posible. Nadie puede olvidar las palabras del apóstol que dice: por cuanto todos pecaron, están necesitados, están carentes de la gloria de Dios. No podemos olvidar que somos y venimos de una raza de pecado y que el pecado es inherente al ser humano. El remedio para ese pecado es la obra del Señor Jesucristo. Qué interesante que el hombre